El escenario era desolador, aterrador, dantesco, casi apocalíptico. Así lo vislumbraron todos los miembros del escuadrón militar desde el momento en que arribaron al completamente destruido Rancho San José. Habían recibido una llamada anónima donde se decía que un comando fuertemente armado, perteneciente a uno de los carteles más sanguinarios de todo México, había amenazado al dueño de dicho rancho con masacrar a cada persona dentro de la propiedad si no abandonaban el lugar, no importando que fueran niños, ancianos o mujeres. Los diestros militares se abrieron paso lento entre matorrales quemados. Así pasaron una camioneta calcinada mientras se comunicaban con lenguaje de señas. Protegiendo su perímetro en caso de un posible enfrentamiento, se cuidaban las espaldas. No sabían si dentro del destrozado lugar todavía se escondían hostiles sicarios. El cuerpo inerte de un sicario yacía tendido a la orilla de la camioneta mientras una gallina le revoloteaba el socavón de su pecho ensangrentado. Los militares lo brincaron sin asombro. De pronto divisaron otro cadáver, desplomado boca abajo, ahogado en un charco lodoso de su propia sangre. Al lado, su AK-47. Aún exudaba ese olor a pólvora. Así llegaron al porche principal, adornado mórbidamente con otro cuerpo tendido en el frente, el cráneo deforme, sin ton ni son. El teniente Sánchez, encargado de la misión, lo observó sin sobresalto y continuó examinando el área. La fachada principal, mitad escombro, mitad concreto, se presentaba como el testimonio físico de la cruenta batalla recién ocurrida. A paso lento y cuidadoso, el teniente Sánchez levantó el puño izquierdo mientras sostenía su rifle de asalto con la diestra. Habían llegado hasta la puerta principal, agujerada, cual práctica de tiro al blanco. Se encontraba entreabierta. De inmediato, un par de militares se escudaron a los lados mientras el teniente patearía la misma. Sánchez casi rompe el madero endeble de la puerta. Los soldados ingresaron examinando cada rincón del interior. Fue entonces que el teniente observó al hombre detrás de la tragedia. Un anciano de aproximadamente 77 años yacía sentado en el fondo. Sus ojos serenos aún se encontraban abiertos, como si un pequeño atisbo de vida se aferrara a coexistir dentro de aquel inerte cuerpo. «No hay nadie, teniente», exclamó el cabo Álvarez al asegurar el lugar. Así los castrenses bajaron sus armas y observaron atónitos a aquel hombre que había desafiado con valor desmedido, casi increíble, al temible poder del cartel más cruel de la historia. El teniente reviró un análisis general al lugar y notó que aquel anciano había detallado su estrategia para enfrentar la furia de los sanguinarios sicarios. No pudo evitar sonreír. Los estaba esperando. Susurró para sí mismo. «¿Incautamos las armas?», preguntó el cabo Álvarez. «No», respondió el teniente al instante. «Tomen fotos. Quiero que esto se sepa». La tarde del 13 de noviembre del 2010, un convoy de 4 vehículos arribó al rancho San José, propiedad de don Alejo Garza Tamés, un empresario maderero originario de Allende, Nuevo León, cuyo entretenimiento y esparcimiento se lo debía en su mayoría a las visitas cotidianas a su rancho y al deporte de la cacería. Ese día el patrón visitaba su propiedad, ya que le habían comentado de la amenaza en la puerta, así que los iría a recibir sabiendo exactamente de lo que se trataba. El viejo caminó una centena de metros desde el rancho hasta la puerta principal. Una SUV Yukon color negra se encontraba justo enfrente. Entonces bajó el que parecía ser el líder de aquella célula criminal. Se encaminó hasta la cerca de alambre de púas y ahí esperó a don Alejo. «Entonces, ¿cómo le vamos a hacer, viejillo? ¿Por las buenas o por las malas?», comentó sin tapujos aquel joven delgado mientras descansaba sus brazos en los alambres. Don Alejo lo observó con fijeza, luego reviró hasta el resto de los vehículos, contabilizó a los enemigos mentalmente y luego les extendió su respuesta. «No se puede, muchacho», contestó sereno mientras un viento levantaba pequeños remolinos terregosos. «Pinche viejo terco»,
Le voy a dar una última oportunidad. Tiene 24 horas para abandonar el rancho. Si no lo hace, a toda persona que esté adentro se los va a llevar su chingada madre, sea quien sea. Así que es su decisión. De usted depende la vida de su gente. Don Alejo solo suspiró. Pues que le vaya bien entonces. Nos vemos de rato. El viejo caminó su regreso al rancho. Por un segundo temió una bala por la espalda, pero de alguna manera sabía que no moriría en ese momento. Fue como un momento de lucidez iluminada, como si alguien o algo le asegurara su vida durante aquella conversación. A su llegada, reunió a todos los trabajadores, habló con ellos, les agradeció su arduo trabajo y les pidió que no vinieran al día siguiente. Al buen entendedor, pocas palabras. Los rostros contenidos en llanto de sus trabajadores sabían lo que sucedería en unas cuantas horas. Las muestras de cariño no se hicieron esperar, e incluso hubo quien levantó la mano para quedarse a defender el rancho. Don Alejo les agradeció el gesto, pero comentó que no sería necesario. El rancho era de su propiedad y ellos no tenían por qué defenderlo. Los instó en que volvieran con sus familias. No hubo más discusión. Al patrón se le obedece, y esa sería la última orden que recibirían sus vaqueros. Tras una fila de abrazos, la gente se despidió sabiendo que sería la última vez que verían a don Alejo Garza Tamés. Entrada la tarde, Garza abrió su cofre, desenfundó cada rifle y pistola que tuviera en su propiedad. Se vistió de cazador, como adoraba hacerlo en las temporadas invernales, y comenzaría a elaborar su estrategia. Colocó un rifle en cada ventana, puerta u orificio de aquel casco del rancho. Así se movería con facilidad para tomar el arma y disparar a placer. Luego se atrincheró en su pequeño fuerte militar. Entonces, esperó. La noche llegó y el intenso nerviosismo carcomía el alma de don Alejo. Aquellos pistoleros le habían mencionado 24 horas, pero si de algo estaba seguro, era de no confiar una sola palabra de ellos. Tal y como lo esperaba, no habían pasado ni siquiera 10 horas cuando unas luces infernales se divisaban en la penumbra nocturna. Son ellos, pensó don Alejo. Tiró su cigarro y apagó todos los candiles y focos de su propiedad. Las luces se acercaban a toda velocidad, levantando nubes de humo que apenas si se notaban durante la aterradora oscuridad. El alboroto despertó la manada de coyotes, quienes aullaron mórbidamente a la luz macabra de la luna. Los vehículos llegaron. Se posicionaron justo en el portal de fierro. Enseguida bajó un sicario y rompió las cadenas con unas pinzas cortapernos. Luego entrarían a la propiedad. Dispararon al aire. Gritaron improperios. Por un segundo creyeron que el rancho había sido abandonado. Un intenso silencio se adueñó de la noche. De pronto, el estruendoso disparo del rifle 223 de don Alejo rompería aquella pasividad. El lamento quejumbroso de un sicario agonizante se confundía entre los aullidos de los coyotes en el horizonte. Los sicarios arremetieron contra el rancho disparando a diestra y siniestra. El infierno se había apoderado de aquel pedazo de tierra infértil y desértica. Los disparos retumbaron cada centímetro del rancho San José. Mientras tanto, don Alejo se escabullía de lado a lado, tomando los rifles posicionados en las ventanas para disparar a sus objetivos. Un sicario más caía muerto, gracias al tino del viejo cazador. La guerra no daba tregua. Los sicarios continuaban atacando como si estuvieran poseídos por el mismísimo demonio. Sin embargo, otro compañero se desvanecía con la cabeza partida en dos. Aquellos demonios fueron eclipsados por la duda. ¿Se habrán quedado todos a pelear? La batalla era pareja. Fue entonces que decidieron usar los lanzagranadas. Aumentaron la presión. Sus AK-47 parecían destruir todo a su paso, pero las balas certeras del viejo tumbaban un cuarto enemigo. Recargaron armas y volvieron al frente, destruyendo casi por completo la puerta principal del casco del rancho. De pronto se detuvieron. La batalla parecía haber terminado.
Solo los aullidos de los coyotes y posiblemente alguna lechuza negra silbaba de paso. El silencio se apoderó del lugar, así como el nerviosismo de los gatilleros. Algo no andaba bien. Algo no andaba bien en aquella batalla. Había mucho más bajas de las presupuestadas. Se los va a cargar la chingada a todos. Los vamos a picar en pedacitos y alimentaremos a los puercos. Vamos a entrar por ustedes, gritó el líder criminal. Apenas dio 2 pasos al frente cuando un balazo certero del 223 le abrió el pecho. Cayó desmadejado. Al instante, la ráfaga infernal de balas se dejó sentir sobre el rancho una vez más. Los lanzagranadas resonaron de nuevo, cuando de nuevo otro sicario cayó herido. ¡A la mierda con esto! ¡Vámonos de aquí!, gritó uno de los gatilleros mientras jaloneaba a su compañero para huir de la masacre. Los motores de 3 vehículos simulaban truenos en el cielo al patinar las llantas en el terregoso terreno. Huyeron a toda velocidad rebotando sobre la brecha entre nopales y mezquites. El silencio tenebroso retornó al lugar. Ni una sola señal de distorsión entorpecía aquella tensa pasividad. Los coyotes dejaron de aullar. Las lechuzas se esfumaron. Los animales guardaron silencio absoluto. Todo había terminado. El viento terminaba por despedazar los trozos de madera y pedazos desgajados de cemento como resultado de aquella brutal y salvaje batalla. El teniente Sánchez se encontraba serio, estoico y meditativo. Suspiró profundamente y luego deambuló por los alrededores del rancho. Fue como si hubiera tenido una visión sobrenatural y hubiera presenciado en primera fila aquel enfrentamiento disparejo y atroz, pero a la vez bello e histórico. Se detuvo contemplando el horizonte árido y semidesértico del noreste. Después llamó a su pelotón. Uno a uno ingresaron al casco del rancho, donde todos, dada la orden directa del teniente Sánchez, brindaron el solemne y respetuoso saludo militar al hombre que defendió, preservó vidas inocentes, peleó, retuvo su lugar y derrotó heroicamente a un rival que parecía invencible, aunque el precio de esto sería perder su propia vida.